Los que somos creyentes sabemos que Dios fue quien creó la vida. Él creó todo lo que existe. El universo, las galaxias, los planetas, la Tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, la biología estudia el origen de la vida. Y al ser una ciencia, lo que trata es de tener evidencia de cuál es el origen de la vida. A continuación, vamos a ver las teorías del origen de la vida según la biología. La primera teoría fue la de generación espontánea o abiogénesis, planteada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Y lo que decía Aristóteles es que la vida se genera por generación espontánea, a través de una fuerza vital o entelequia. E hizo un experimento en el cual puso un trozo de carne sin vida y en el transcurrir de unos días, él dijo y mostró que esa carne contenía gusanos. Y los gusanos, por lo tanto, habían nacido o habían aparecido producto de la fuerza vital o entelequia. Eso fue el experimento de Aristóteles y planteó la teoría de que la vida se origina por generación espontánea o abiogénesis. Génesis de origen y abio de vida. Ok, sin embargo, esta teoría de generación espontánea fue rechazada por Francisco Redi en el año de 1668 e hizo el siguiente experimento en el cual tenía 3 envases que contenían un pedazo de carne. La primera estaba destapada completamente, la segunda completamente tapada y la tercera estaba cubierta con un pedazo de tela. Ahora, en el transcurrir de los días, los resultados fueron los siguientes. La que estaba completamente destapada tenía gusanos, es decir, tenía vida. La que estaba completamente tapada o sellada no presentaba ningún gusano, no presentaba vida. Y la tercera, la que estaba cubierta solamente por una tela, no tenía vida, sin embargo, tenía gusanitos y moscas rondando en la parte superior, encima de la telita. Y de esta manera rechazó la generación espontánea. ¿Quién lo rechazó? Francesco Redi, un médico naturista italiano. Ok, esto fue en el siglo XVII. Sin embargo, como esto no convencía, viene aquí otro personaje llamado Lázaro Spallanzani, quien también rechazó la teoría de generación espontánea con su siguiente experimento. Él intervino un elemento más, que es el calor. Puso en dos recipientes, colocó un caldo. Y la primera estaba tapada y tapada. Y les añadió el calor. Después de eso, una de ellas la destapó, pero la otra la estuvo tapada completamente. En el transcurso de los días, la que estuvo destapada presentó vida, presentó ciertas bacterias que se formaron en este caldo. Sin embargo, la que estaba completamente tapada no presentaba vida. De esta manera, también Lázaro Spallanzani rechazaba la generación espontánea. En el año siguiente, en 1778, John Needham defendió la generación espontánea, diciendo lo siguiente: lo que pasa, refiriéndose al experimento de Lázaro Spallanzani. Lo que pasa que en el primer frasco, al estar abierto, ingresa la fuerza vital o entelequia planteada por Aristóteles y origina la vida. En cambio, en el segundo frasco, al estar cerrado, no ingresa la fuerza vital y no origina vida. Defendió la generación espontánea de Aristóteles, porque decía que si está cerrada, ¿por dónde va a entrar la fuerza vital o entelequia? ¿Verdad? Eso es lo que dijo John Needham. Al ser casi contemporáneos, hubo un debate
ese debate, ¿no? Uno que rechazaba, el otro que defendía. ¿Quién rechazaba la generación espontánea? Primero fue Francisco Redi y luego fue Lázaro Spallanzani. ¿Y quién defendió la generación espontánea? Lo defendía John Needham. Es entonces que en el año de 1865 fue rechazada de manera definitiva por Louis Pasteur y haciendo el siguiente experimento. Okay. En un frasco con un cuello de esta manera, con la abertura hacia la parte superior, puso el mismo caldo, ¿no? Y en otro envase, pero con la forma del cuello, así como un cuello de cisne, también puso un caldo y ambos la sometió al calor. Y los dejó destapado por unos días, completamente destapado. ¿Y qué pasó? En la matraz, la que tenía el orificio descubierto hacia la parte superior, ingresaron, bueno, ahora sabemos que ingresaron bacterias. Sin embargo, en ese momento vieron los resultados y ¿qué pasó? Ah, tenía vida. Sin embargo, en esta matraz de cuello de cisne, tenía esta forma de un cuello de cisne doblado, estaba completamente abierto. Sin embargo, no se generó vida, sin vida. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento dijeron, mira, ve, ambos envases, ambas matraces, la matraz normal y la matraz con cuello están completamente abiertas. Debió haber entrado también la fuerza vital o entelequia, ¿no? ¿Y por qué no entró? De esta manera demostró que no es por fuerza vital, no hay generación espontánea, sino lo que pasó es que los gérmenes que están en el ambiente no llegaron a entrar a este caldo, se quedaron solamente en este cuello que tiene esta forma, una caída y aquí una pequeña subida. Y por eso es que no se generaron gérmenes, no se generó, entre comillas, no se generó vida. De esta manera, Louis Pasteur rechaza definitivamente la teoría de la generación espontánea. Cabe decir que Louis Pasteur era un creyente de Dios, ¿verdad? Bueno, es solamente un comentario. Ahora, era científico y a la vez creía en Dios, porque la ciencia no rechaza, no rechaza la presencia, la existencia de Dios, más bien la respalda, la respalda. Bueno, ahora, continuemos. Otra teoría, la teoría de la panspermia, o también llamada cosmogónica. Cosmogónica o panspermia. Bueno, el nombre mismo lo dice, ¿no? Cosmos. Dice esta teoría planteada por Svante Arrhenius que la vida no se originó en la Tierra, sino vino del espacio. Tampoco dice de dónde, sino vino del espacio en un meteorito, al estilo Goku. Llegó, llegó en este meteorito, aterrizó en la Tierra esta espora bacteriana, ¿no? Así lo llamó, espora bacteriana. ¿Por qué? Porque sobrevivió a las altas temperaturas de viaje intergaláctico. Y llegó a la Tierra y esta espora era una espora bacteriana y de ahí apareció la vida. Esta es la teoría de panspermia o cosmogónica de Svante Arrhenius en el año de 1908. La otra teoría es la teoría quimiosintética, sintética-quimio. Sintética, síntesis, quimio, química o evolución química, planteada por Alexander Oparin. Este personaje que vemos aquí es Alexander Oparin. Él planteó la teoría quimiosintética o de evolución química, donde decía que de elementos inorgánicos, de sustancias inorgánicas, ¿no? Puede surgir o surgió la vida. Aquí tenemos el agua, tenemos el hidrógeno gaseoso, tenemos el ácido nítrico, el, el, el metano. A partir de estas sustancias que son inorgánicas, ¿ya?
han surgido sustancias orgánicas. Sustancias orgánicas. Después, menciona Parín, estas se convirtieron en monómeros. Por ejemplo, aminoácidos, nucleótidos, glucosa, y así. Y al agruparse estos monómeros, se convirtieron en polímeros, como la agrupación de aminoácidos, proteínas, de nucleótidos, ácidos nucleicos, de glucosas, almidón, y así. Y una siguiente evolución que menciona Alexander Oparin es que la unión de estos polímeros dio a lo que él llamó los coacervados. Coacervado, acuérdate. Él menciona este término solamente en la teoría de Alexander Oparin o la teoría quimiosintética. Y estos coacervados son nada más y nada menos, según el conglomerado de polímeros y lo que finalmente dio origen a una célula, o sea, a la vida. O sea, lo que dice Alexander Oparin es que de la materia inorgánica surge la materia orgánica y posteriormente, en una fase evolutiva, una evolución química, va a dar finalmente origen a una célula o a un ser vivo. Ahora, él planteó la teoría. Sin embargo, los experimentos que realizaron fueron hechos por dos personas, Stanley Miller y Harold Urey, que son los que están aquí en la parte de aquí pequeñitos. Y este es un esquema del experimento que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque la teoría decía que cuando aún no había nada de vida, la situación en la Tierra era de altas temperaturas, había agua, había hidrógeno gaseoso, había mucho metano, había ácido nítrico y también había truenos, relámpagos, rayos, mucha temperatura, los volcanes estaban en actividad y había muchos rayos. Entonces había mucha energía en ese ambiente y que la Tierra era como un caldo, como un mar que estaba ahí a altas temperaturas. Así se imaginaba Alexander Oparin el inicio, cuando no existían todavía los seres vivos. Y que a raíz de eso se formó un gran caldo, que la Tierra estaba cubierta como un mar, como un caldo, que tenía muchas sustancias inorgánicas, ¿verdad? Y producto de los rayos, de la corriente, de todo ese ambiente, es lo que se empezó a formar las sustancias orgánicas. Entonces, ese ambiente es lo que estos señores replicaron. O sea, Stanley Miller y Harold Urey hicieron este experimento, donde colocaron un caldo y ahí le metieron energía, corriente, luz, y metieron todas las sustancias inorgánicas. Y lo que descubrieron fue que según ellos, según su teoría, es de que efectivamente se empezó al recrear estas condiciones antiguas de que se generó de las sustancias inorgánicas sustancias orgánicas. Okay. Estas fueron las teorías del origen de la vida.